El espectro del viejo molino. Desde su primer cacería contra el devorador de almas, Gabriel Thorne y su fiel compañero Kuro habían ganado una reputación en Nighthaven como los cazadores de lo paranormal. La gente susurraba sobre sus hazañas y sus servicios eran solicitados con creciente frecuencia. En la ciudad de Nighthaven, donde la neblina se aferraba a las calles empedradas y los faroles de gas parpadeaban en la oscuridad, la existencia de lo paranormal era una realidad palpable. Los edificios antiguos escondían secretos en sus rincones sombríos y las historias de fantasmas se transmitían de generación en generación. Una mañana, mientras una densa niebla cubría la ciudad, Gabriel recibió una carta sellada con cera negra. El emblema era familiar, una serpiente enroscada alrededor de una luna creciente. Era el sello de la Sociedad de Cazadores de lo Paranormal, un grupo secreto al que pertenecía su difunto abuelo. La carta le informaba sobre un perturbador suceso en un viejo molino a las afueras de la ciudad. Los aldeanos habían reportado lamentos escalofriantes y luces parpadeantes en las ventanas, pero ningún alma se atrevía a acercarse. Gabriel sabía que debía investigar. La niebla espesa ocultaba la vista mientras Javier y Kuro avanzaban hacia el molino. La estructura estaba envuelta en sombras, su silueta ominosa contra el cielo gris. Gabriel empuñaba su espada con firmeza, mientras Kuro husmeaba el aire. Ambos sabían que algo estaba mal. Al entrar al molino el ambiente se volvió opresivo. Las paredes de madera crujían con cada paso, una suave brisa mecía las viejas cortinas, y el sonido del agua corriendo se filtraba desde algún lugar cercano. Gabriel se movía con cautela, cada sentido alerta. En el corazón del molino encontraron una sala circular. En el centro una figura translúcida estaba suspendida en el aire. Era el espectro de un anciano, su mirada perdida en el pasado. Gabriel reconoció el aura de tristeza y confusión, señales de un alma atrapada. Kuro gruñó, alertando a Gabriel sobre una segunda presencia. Un remolino de oscuridad se formó en la esquina de la sala, dando paso a un espíritu maligno. Era un poltergeist, un ente vengativo que se alimentaba del dolor humano. La batalla fue intensa. El poltergeist lanzaba objetos a su alrededor mientras el espectro del anciano parecía incapaz de entender lo que sucedía. Gabriel luchó para proteger el arma atrapada mientras Kuro se enfrentaba valientemente al poltergeist. La tensión aumentaba a medida que el molino rugía y gemía bajo la presión de la lucha. Los aldeanos habían contado historias de este lugar durante generaciones, y la atmósfera antigua y opresiva añadía un toque sobrenatural al enfrentamiento. Entonces, en un giro inesperado, Gabriel recordó una antigua invocación que su abuelo solía mencionar. Reuniendo todas sus fuerzas, recitó las palabras con determinación. La sala se llenó de una luz cegadora, mientras el poltergeist lanzaba un último aullido antes de ser desterrado. Al salir del molino, la niebla se disipaba lentamente, revelando la luna llena en el cielo estrellado. Gabriel y Kuro se enfrentaron al viento, sintiendo un profundo sentido de satisfacción por su victoria. Los aldeanos agradecidos se acercaron contando historias de cómo el molino había sido una fuente de temor durante años. Gabriel sabía que su trabajo estaba lejos de terminar, pero esta noche habían traído un poco de paz a un lugar atormentado. La ciudad de Nighthaven estaba a salvo una vez más, gracias a Gabriel Thorne y su fiel Coy-Dog Kuro, los guardianes de las sombras que se alzaban en busca de respuestas en el oscuro abrazo de lo desconocido, y mientras miraban la luna, no podían evitar preguntarse cuál sería su próximo desafío en este mundo de misterio sin fin, y cómo podrían ayudar a las almas perdidas a encontrar la paz que tanto anhelaban. La victoria resonaba en el aire, pero sabían que el mundo de lo paranormal aún guardaba secretos insondables que esperaban ser descubiertos.